¿Cómo va? Buenas noches para todos. Acaba de ganar Belgrano 3-1 ante Real Pilar por la Copa Argentina. A ver, va a ser breve el comentario si se quiere. Belgrano ganó, cumplió. Ese es el título. Ahora, yo creo que por el rival al que enfrentó, por la categoría y por la diferencia en los dos tiempos de uno y otro, yo creo que dejó más dudas que certezas el partido de hoy. Un Belgrano que de mitad de cancha para adelante demostró su jerarquía, Quiñón, Longo, Ubita, Jara, y de mitad de cancha para atrás, por momentos era Belgrano el que era de la B Metropolitana, no Real Pilar. La defensa hoy de Belgrano es de terror, es un espanto la defensa de Belgrano hoy. En lo colectivo y por qué no gana una pelota parada Belgrano. Todas las pelotas paradas en contra de Belgrano son medio golpe al rival, no cabecea Belgrano. Las pelotas en contra, Belgrano no las cabecea. Entonces, ese aspecto dejó más dudas que certezas. Después hizo lo que tenía que hacer, un primer tiempo bueno que aprovechó la jerarquía, golpeó cuando tenía que golpear. En el segundo tiempo por ahí se achanchó un poco, también por la ventaja. A Talleres le pasó hace muy poco en Copa Argentina, que la ventaja inicial por ahí se confía y demás. Salió muy mal Vicentini y gol de Real Pilar. A ver, para hacer, si se quiere, el análisis hay que dividirlo tanto en dos etapas, o sea, en los dos tiempos, y en las dos áreas. Insisto, Belgrano hoy ganó porque el rival porque el rival era menor, y por momentos segundo tiempo la pasó mal. Fue un muy mal segundo tiempo de Belgrano, más allá del 3-1 y de la comodidad. No jugó bien Belgrano hoy. El segundo tiempo no jugó bien, y bueno, lo ganó por la jerarquía y porque justamente era un rival menor, pero dejó, como decía recién, yo creo que dejó más dudas que certezas. Yendo un poco a lo futbolístico, primer tiempo, un Real Pilar que los primeros 3-4 minutos lo arrancó enchufado, después cada transición rápida que había de Belgrano era medio gol. Aparece un córner, rechaza, le pega al hongo, le favorece el rebote para Compañucci, gol de Belgrano, a los 5 minutos el segundo y a los 10 minutos el tercero. Y Belgrano, que parecía historia sentenciada. Pero en ese primer tiempo, vaya que Real Pilar no lo atacó. En el segundo tiempo lo que hace el técnico es sacar un defensor, había puesto línea 5, pone un volante más, pone otro delantero. Y ahí sí le empezó a complicar un poquito las cosas. Pero hubo dos avisos en particular el primer tiempo que dije, ojo, Belgrano no gana las pelotas paradas, pero no solo las pelotas paradas, los pelotazos cruzados. A Belgrano hace 1 año y medio que Belgrano le están haciendo los mismos goles, y por lo general esos son las pelotas paradas o los pelotazos cruzados. Hubo un tiro libre a favor de Real Pilar en el área de Real Pilar, centro largo, un cabezazo creo que en el semicírculo, y un jugador de Real Pilar que la agarra así como viene y la tira arriba. Tuvo 2-3 avisos en un Real Pilar que tacó poco y nada en ese primer tiempo, muy poco, nada, prácticamente nada. Ya daba avisos. Y el segundo tiempo, a los 2 minutos, centro, cabezazo, un jugador de Real Pilar que Vicentini la manda al córner. Entonces ya empezaba a darte avisos. Después viene el gol. Aprovechó creo que 10 minutos nomás después del gol Real Pilar. Después claramente se quedó sin nafta. Belgrano empezó a controlar un poco la mitad de la cancha. Porque también Real Pilar te ganó la mitad de la cancha el segundo tiempo. El equipo parecía que estaba mal físicamente, que el Real Pilar tenía más resto físico. Bueno, en fin, muchas situaciones que tendrá que corregir el ruso, porque hoy fue Real Pilar, pero antes había sido Barracas, antes había sido por momentos Talleres.
Belgrano no gana las pelotas paradas. Y esa es una de las virtudes que tenía el ruso Zielinski de su carrera como entrenador. Era manejar bien esas cosas, era manejar bien las pelotas paradas. Hoy a Belgrano le tiras un pelotazo y parece que fuera gol. Por eso, ¿entienden por qué digo que dejó más dudas que certezas? La certeza que dejó, qué sé yo, puede ser la jerarquía de Ubita Fernández, que está inspirado. Creo que jugó 15 partidos en el año, 10 goles. Sí, algo así era el número de Ubita Fernández. ¿Qué otra certeza dejó? Los que son titulares y los que son suplentes. Ya voy a estar hablando de eso, porque hoy los suplentes no demostraron absolutamente nada, no cambiaron nada en el partido. Por ahí un segundo tiempo, que Verón no jugó bien el segundo tiempo, salvo el Chino Castro. Después, Reina entró mal, Pacerini entró mal, como siempre, Ulises entró mal, como siempre. Entonces, esa puede ser una de las certezas, que es duda y certeza a la vez. Bueno, y la duda de esto, de la pelota parada, de que Verano es débil defensivamente, que Grillo no es, por el momento Grillo la pasó mal con todo respeto, contra el 4 de Real Pilar, Grillo la pasó mal también, no es 3, pero se supone que con el oficio, únicamente con el oficio te tiene que alcanzar para que no se le haga tan cuesta arriba, y por lo menos el segundo tiempo se notó. Yendo el 1 por 1, Picentini se equivoca en el gol. Es responsable, si se quiere, de la jugada porque le dio vida. Belgrano va a salir a buscar un arquero, necesita buscar un arquero. Espina no vas a ir, chicos, se cree que tampoco. Se te debe buscar un arquero para hacerle competencia. Bueno, con Painchi fue el gol, fue lo mejorcito, me parece, únicamente yendo para adelante. Troilo con algunas dudas, metió una patada Troilo en los 2 minutos. Yo creo que si no era la primera del partido lo echaban. Dejó muchas dudas en ese sentido. Después Leguizamón con muchas dudas también. Grillo ni hablar. Mitad de la cancha, Longo y Menossi volvieron a jugar bien. Sobre todo el primer tiempo. Las jugadas salvo el primer gol, las jugadas se gestan por lo general con la presión de ellos dos. Está bien, el primer gol fue un rebote, el segundo gol fue una recuperación de Ubita, una macana del defensor de Real Pilar, pero en ese primer tiempo se notó un poco la jerarquía, sobre todo en la mitad de la cancha. Después no se notó tanto, sale Menossi, entra Ulises, que entra mal, el Longo se cansó en el segundo tiempo, y después entra el Chino Castro, que sí le dio un poco de equilibrio en esa mitad de la cancha, en un Belgrano que ya se lucía cansado, y un Real Pilar que también, indudablemente Real Pilar es un rival de 2 categorías abajo, le iba a costar de lo físico, y finalmente así fue. Después Metili nada, poco y nada de Metili, que, a ver, si Metili no puede hacer la diferencia contra un equipo de B Metropolitana, qué difícil que es analizarlo, qué difícil poder sacar algo positivo, un aspecto positivo en lo de Metili, si te costó tanto contra un rival de B Metropolitana. Jara también tuvo un partido incómodo, no se terminó de encontrar, y Ubita Fernández, que fue la gran figura del partido. Entrando en esto de las dudas y las certezas, de esto quería hablar, quería hacer énfasis en esto. ¿Qué certeza dejó? Jara titular, Ubita titular, Longo titular, Menossi titular, Troilo titular. Ahora, hace rato que los suplentes de Belgrano no aportan absolutamente nada, no aportan nada los suplentes de Belgrano, porque Pacerini está pesado, porque Pacerini no volvió a ser el mismo después de la lesión. No sé qué le pasaba a Pacerini, si una buena pretemporada o cambiar de aire, no sé, pero no está haciendo Pacerini ese goleador letal o ese amenaza constante en el área rival después de su lesión. Ulises Sánchez es el primo de Ulises, el que está jugando ahora, y Brian Reina es displicente y no parece que no tuviera ganas de jugar en Belgrano. Entonces, esos 3 jugadores son particularmente estas certezas que dejó Belgrano hoy, que tuvo Belgrano hoy, las certezas que dejó que estos 3 tipos no pueden ser titulares, o por lo menos no tienen hay mucha diferencia entre Jara y Pacerini, entre Ubita y Ulises Sánchez, por ejemplo. Entonces, ahí te termina de encontrar la diferencia. Entonces,
dejó muchas dudas y también dejó certezas. ¿Cuáles certezas son? Que los titulares son están mejor que los suplentes, entonces no mucho más. Mucho para corregir del ruso Cialinski, mucho para corregir. Insisto, los defensores de Belgrano no cabeceaban, o sea, todo le ganaron toda la noche. No cabeceaban los defensores de Belgrano. Lo único que tienen que hacer es cabecear. Y no ganaron uno. Una sola vez, Pasarini le ganó en área propia. Después, es preocupante lo endeble que es Belgrano en defensa y sobre todo cómo le ganan tan fácil de cabeza. No, es un aspecto a corregir, porque hoy fue Real Pilar, pero el lunes Belgrano juega contra Tigre, con Dabove, que también es un técnico que le gusta trabajar esas cosas, un técnico más bicho. Hoy Dabove le puede mostrar este partido a sus jugadores y le puede decir, chicos, por acá, practiquemos centros. El trabajo de mañana y pasó van a hacer practicar centros porque saben que si le tiran el centro a Belgrano le van a ganar. Pero bueno, insisto que el ruso, más allá de que el ruso tenga que trabajar estas cosas porque es el técnico, también propio nato del jugador ya le tiene que salir algo, ¿no? De ganarte de tanto. No digo un ruso resignado pero él no armó el plantel y se nota, por algo se va a hacer cargo del próximo mercado de pases. Nada, en conclusión, Belgrano ganó porque tenía que ganarlo, porque era obligatorio que hoy Belgrano gane, cumplió, pero dejó más dudas que certezas. Esa es la conclusión. ¿Cumplió por qué? Porque tenía que ganar un rival de 2 categorías abajo. Ahora dejó más dudas que certezas, sobre todo en lo defensivo. De mitad de cancha para adelante, Belgrano es un equipo, de mitad de cancha para atrás, parece un equipo de 2 categorías menos. No mucho más que para decir. Muchas gracias. Buenas noches.